Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. En el programa de hoy vamos a hablar de la importancia del cuidado de la piel. Hay una enfermedad, el cáncer de piel, que está en aumento y sobre todo en gente joven. ¿Qué impacto tiene el sol como factor de riesgo? ¿Pero queda solo en el sol? El cuidado con los protectores, cómo lo tenemos que manejar, los horarios en los cuales nos exponemos al sol, cómo se traduce en el riesgo de esta enfermedad. Y hoy tenemos un programa con equipo completo, así que quiero arrancar ya a saludarlos. En primer lugar, a la licenciada Mariana Kers. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy bien. Siempre es un lujo estar acá en este programa. Y hoy les traje un tema que me consultaron mucho en redes sociales, el amor después del amor. ¿Es posible volver a amar después de un duelo? ¿Es posible después de una ruptura, de una separación, volver a encontrarnos con alguna persona y generar un vínculo con esa nueva persona? Qué difícil, ¿no? Vamos a hablar. Difícil, pero creo que sí. Vamos a quedarnos para escucharte, Mariana, en tu segmento. Y voy a presentar al resto del equipo. Vení, acompañame. ¿Cómo andan acá en la mesa? Con el panel completo de ADN Buena Salud, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo y cardiólogo. ¿Cómo va, Milton? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque mucha gente no entiende bien este manejo del calcio, ¿no? El calcio, la vitamina D, la vitamina K2, como que se mezcla, toma para la osteoporosis, toma para la osteopenia. Bueno, vamos a hablar del GPS del calcio, o sea, ¿cómo es que funciona? Hay un concepto que dice, el calcio es malo. Sí. Y está, nada que ver con eso. No, sí es cierto que tiende, si se pega en las paredes arteriales o se va a determinados órganos, y ahí tenemos un problema. Ahí genera el problema. El tema es que hay una gran deficiencia de calcio en general. Sabemos de que hay muchos pacientes con osteoporosis, con osteopenia y con patología vascular. Entonces, para que la gente entienda, uno como nefrólogo todo el tiempo maneja el tema de la vitamina D, el tema del calcio, porque realmente en la insuficiencia renal está este problema. Pero hoy vamos a explicarlo fácil con un camioncito, ¿no? Bien fácil para poder vas a armar el entenderlo. GPS del calcio para entender las vías del calcio y a dónde tiene que realmente ir. La Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy contenta. Bueno, hoy vamos con el que les gusta a todos, ring de alimentos. Ring de alimentos. Bueno. Vamos a estar desafiando diferentes alimentos, diferentes tipos, untables, snacks, y desde el lado nutricional nos vamos a poner en batalla y ver cuál gana, cuál es más recomendable para sumar a tu alimentación. Llega el combate de ADN y la Nutri va a dar su veredicto. Eso, quédate porque sé que te gusta mucho cuando llevamos a la mesa estos dos alimentos que a veces tenés dudas cuál elegir. Bueno, la Nutri te lo va a facilitar. El licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. ¿Qué pasa cuando hay una nutricionista de River y un psicólogo de Boca? Primero, me boicoteó. Eso era azul y amarillo de Atlanta. Claro. ¿Qué? No, me lo robó Delphi. De ponerlo azul y amarillo Delphi. como corresponde. No, me cambió. A ver. No se peleen, por favor, Me pero va cambió. el azul y Estamos amarillo. en vivo, déjalo como está, no podés ponerte a cambiar Bueno, cosas. pero devuélveme los Dale, muñequitos. toma. ¿Está bien? Me desarmó el muñequito. A ver. ¿Está bien? ¿Cómo es tu segmento? A ver, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, vamos a hablar por un lado, obviamente, el pensamiento lateral. Y tengo un segmento muy bueno que es cuando uno ¿Te está... olvidaste? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuando estás estresado? ¿Qué? Sí, cuando estás... Borracho. No, El burnout. El burnout. ¿Burnout? Esa palabra. Cuando uno está quemado, no da más... Uy, pará, me quedé. Despeinado. Despeinado, bueno, claro. Es una expresión de lo que pasa adentro. Vamos a hablar del burnout, que es un síndrome que atraviesa a todos, que especialmente a la gente que es autoexigente. Pero quiero A hacer pensar, pensamiento tenemos lateral. que mover nuestras neuronas. Para los dementes que están del otro lado, está bien, vamos a estimular esas neuronas y les cuento de qué se trata. ¿Está bien? Acá hay una vía de tren. Sí. ¿Está bien? Ok. Esto es el tren. Sí. ¿Está bien? Y tengo una persona que es imprudente, que levantó la bandera. La barrera, no la bandera. La barrera, dije la barrera. perdón, ¿Está la bien? bandera. Y lo que hizo fue empezar a caminar sobre la barrera, no, sobre la vía. Muy bien, Milton. Sobre la vía, y fue hacia allá y de pronto ve que viene el tren. Sí. ¿Qué hace cualquier persona? Salta para el costado. Claro. ¿Sabes lo que hizo él? ¿Qué hizo? Saltó, pero primero corrió 3 metros hacia adelante. ¿Por qué corrió 3 metros hacia adelante en lugar de saltar al costado? ¿Está bien? Se salvó. Pero lo que es curioso es que fue en dirección hacia el tren 3 metros y después saltó. ¿Por qué fue para adelante y no para atrás? Bueno, es una Primera buena pregunta. Y seguramente no tenía para dónde correr, se estaba... No sé, yo
O sea, les pregunto, Había alambrado a los costados de la vía, y entonces no podía moverse. no sé, quiero escuchar respuestas de por qué esta persona, estando sobre la vía, tuvo que correr 3 metros hacia el tren, en dirección al tren, y después saltó. Ahí. Ustedes piensen en El sus tren casas. viene para allá. Viene de Sí, frente. el tren viene de frente, la persona se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y antes de corrió. saltar fue 3 metros para A ver, la adelante. Nutri. Para que le hagan un viral en redes, entonces lo puedan filmar bien cerquita y ahí se tira. Yo creo que se está... Esa es la mente del millennial, Claro. que No, no, piensa en redes realmente, sociales. Yo te doy reconozco mis cosas. mi respuesta, no sé si la escuchaste, para mí había alambrado en el lateral de la vía, entonces no podía correr, tuvo que moverse esos 3 metros porque ahí estaba liberado. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que puede ser algo así o... Espero más de vos que eso. No sé, la verdad que no se me ocurre. La gente otra me cosa. boicotea, ¿está bien? Bueno, en realidad tengo acá algo que ocurrió, que lo que ocurría es que en realidad... Ah, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces estaba acá en el medio, Sí. ¿está bien? El tren venía, entonces había un como estaba acá adentro, túnel. ¿qué hizo? Corrió para salir. Corrió hacia adelante y saltó. Bueno, tiene Igual, que ver, es primero, muy parecido. es parecido a lo del alambrado, pero yo hubiese corrido para atrás. No, ¿Para no, porque qué estaba vas a- más cerca. Perdón, ¿vos estabas en el momento? No, ¿Vos estabas? No, vamos, vamos, ya, bueno, listo, listo, está listo. bien, te lo vamos a perdonar, dejamos Ahora, voy a pasar. explicar algo. Cuando digo, o sea, cuando planteo algo que no lo sacan, Este es porque lo no lo sacamos, entendieron. es lo Y la- mismo, Y cuando lo entienden y lo Hicimos sacan, pensamiento la culpa es mía. lateral, usamos las Exactamente. neuronas. Nos vamos ya con el informe sobre el cáncer de piel. El cáncer de piel es una de las formas más comunes de cáncer en todo el mundo. Se produce cuando las células de la piel se vuelven cancerosas y comienzan a crecer de manera descontrolada. La exposición prolongada a la radiación ultravioleta del sol o de las camas bronceadoras es uno de los principales factores de riesgo. Los síntomas que provoca pueden variar, pero incluyen cambios en la forma, el tamaño o el color de una lesión o un lunar en la piel, lesiones nuevas y sangrado o costras. Algunas medidas de prevención que se pueden tomar son utilizar protección solar, realizarse autoexámenes regulares de la piel y exámenes dermatológicos con profesionales. La detección temprana del cáncer de piel es clave para reducir el riesgo de que se desarrolle. Por eso, es importante acudir al médico ante la aparición de algún síntoma. Y estamos en el piso junto a la doctora Rosana del Águila, directora general del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Ella es médica dermato-oncóloga. Muchas gracias, Roxana, por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Es cierto que es el cáncer más frecuente? Sí, el cáncer de piel es el cáncer más frecuente que hay. Y también debemos decir que es un cáncer que es visible, es prevenible e incluso curable en un 80 o un 85% de los casos. Eso es muy importante, ¿no? Que estamos hablando de una enfermedad que, haciendo prevención, se puede curar. Parece que es donde tenemos que Lo más focalizar. importante es la prevención en el cáncer de piel. El cáncer de piel lo podemos dividir en dos partes, para hacerlo sencillo para la gente que escucha. Tenemos lo que los americanos llaman los tumores melanoma y los no melanoma. Los no melanomas son donde está el carcinoma vasocelular y el espinocelular, que son los tumores de piel más sencillos. De hecho, el vasocelular es uno de los tumores más comunes. Y cuando hablamos de este tipo de tumores, ¿son los más frecuentes, son los que más se dan? Claro, son los más frecuentes, que en general en gente mayor, siempre es por la exposición al sol, pero aparte de esto son los más tratables. Nosotros, es decir, en la dermatología tenemos el tumor más sencillo, que es el más tratable, y el más complicado, que sería el melanoma, que es aquel que agarrado a tiempo, obviamente es curable totalmente, pero que cuando uno se agarra a tiempo y hay metástasis, ahí hay otro tipo de tratamientos, pero es el más impredecible de todos los tumores. Hablamos de prevención, usted decía que era prevenible. El sol es el factor de riesgo principal. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, el sol es uno de los factores principales, y entonces acá entramos en lo que es la fotoprevención y la fotoeducación. Dentro de la fotoprevención son todas las medidas, es decir, no es solamente el sol, sino que son todas las medidas que debemos tomar para prevenir los efectos indeseables del sol. Obviamente que también, como cualquier otro tipo de tumor, entra la parte genética, entran otros factores de riesgo, por ejemplo, el tipo de piel. Obviamente que las pieles claras van a tener mucho más probabilidades de tener un cáncer de piel que una piel, de hecho, por ejemplo, el melanoma en la gente de piel negra es mucho más raro que en aquellos que son muy blancos. Aquella gente que tiene mucha cantidad de lunares, y también depende del tipo de exposición solar.
Por ejemplo, los más sencillos, que son los vasos celulares, que yo antes decía que lo veíamos en la gente de edad, se ve más, por ejemplo, en la gente que trabaja en el campo, en los que tienen una exposición solar más lenta y más progresiva en el tiempo. En cambio, en el caso de los melanomas, lamentablemente se ve en gente más joven y se ve más, por ejemplo, en la gente esa que toma sol, es decir, que se va 15 días de vacaciones y es ahí donde se toma todo el sol que no tomó durante. Por ejemplo, el uso de las camas solares también. Claro, y mencionabas los lunares. Uno con lunares puede, o qué tiene que tener en cuenta para controlar su evolución. ¿Hay cambios que nosotros mismos nos podemos dar cuenta? Sí, hay cambios. Hay una regla que es la regla del ABCD, que es según la simetría. ¿Cómo es eso? ABCD. ABCD le agregan también. De todas maneras, esa regla se fue sacando, porque para la gente lo más sencillo es explicarle lo siguiente. Uno tiene que mirar un lunar, o se tiene que mirar todo el cuerpo, que es el autoexamen. Sí, y entonces hay un signo que se llama el signo del patito feo, que cuando uno se mira en el espejo y se ve una lesión que porque le llama la atención, ya sea porque es más oscura, porque ha sangrado, porque ha crecido, porque ha cambiado de tamaño, porque deja de ser simétrica, pero la realidad es porque le llama la atención. Esa enseguida hay que hacerse un control, o una lesión que sangre, que no cicatriza. Es decir, eso es lo que más nos debe llamar la atención, porque a veces explicar la simetría es muy difícil. Claro, pero hay veces que llevamos mucho tiempo con determinados lunares, que quizás los conocemos, claro, y hay algo que... Por ahí hay algo que nos llama la atención en ese momento, por eso se llama el signo del patito feo, que es más práctico para la gente. Y lo otro es una vez por año, es decir, ir a un dermatólogo para que uno le haga una revisación de cuerpo entero, como corresponde, revisando todo el cuerpo. Muy bien, le doy lugar al equipo para que se sume con sus preguntas. El licenciado Marcelo Rabinovich quería preguntar. ¿Qué tal? Te quiero hacer dos consultas. Uno, si existe gente que se adicta al sol. Y segundo, es cuánto influye el tema del estrés o el ritmo de vida que la gente hoy tiene con todo lo que es el tema de lo que vos ves en el consultorio. Bueno, las dos cosas tienen que ver. Hay gente que sí es cierto que se adicta al sol, y hay gente que es adicta porque le gusta estar bronceada. Y lo que uno tiene que estar pensando es que cuanto uno más bronceado está, más fotodañado está. Es decir, porque el sol lo que causa es un fotoenvejecimiento precoz, es decir, un envejecimiento precoz de la piel. Pero son adictos al sol porque uno al estar al sol suben las endorfinas. Entonces se sienten bien y bueno, siguen esa... y la excusa que habitualmente ponen, que siempre es la pregunta del millón, es la vitamina D. No es necesario estar tomando tanto sol para que la vitamina D aumente, es decir, se considera que con 5 a 10 minutos que estén los antebrazos expuestos es suficiente y obviamente están los suplementos de vitamina. Siempre digo lo mismo, si no todos los esquimales serían raquíticos. Entonces, y depende también de la alimentación. Y el estrés, obviamente, en todos los tipos de tumores ha influido mucho. De hecho, nosotros en el Instituto Roffo, que es el instituto que se dedica al cáncer, que ya tiene 100 años de vida, 103, después de la pandemia ha habido un aumento importante y la pandemia realmente ha causado... La pandemia, la cuarentena ha causado un gran estrés en la gente y eso obviamente influye. ¿El uso de protectores durante todo el año es necesario? A veces yo siempre digo que es decir, una cosa es lo que está escrito en los libros, sí, el protector solar es necesario, pero también a veces hay que pensar en qué puede hacer la gente y qué no puede hacer. Aquellos que tienen más predisposición o que ya tienen antecedentes, tal vez es útil que lo usen. Pero también la protección solar, por eso la fotoprotección, no es solamente usar un protector solar, sino es otro tipo de medidas, como por ejemplo la ropa. En el caso del verano, usar ropas de mangas largas, sombrero, usar anteojos. Tenemos que tener en cuenta que los ojos no tenemos una defensa contra el sol. El organismo sí, y la defensa que tenemos contra el sol es cuando nos bronceamos. Por eso cuanto más bronceado estamos, más fotodañado estamos. Entonces, hay que adecuarse porque lamentablemente los protectores solares no son baratos y entonces tratar de adecuarnos a cada paciente, explicarle qué otras medidas hay para cuidarse del sol. Pensando, que siempre la sombra es la mejor protección.
Está claro, Y no es más exponerse barata, innecesariamente al sol. Y hablábamos de que este es un tumor que tiene una alta tasa de curación. Cuando hay un diagnóstico, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, si son los tumores, como dije, los que los americanos llaman no melanomas, que son los vasos celulares y los espinocelulares, en regla general es sencillo porque una vez que se sacaron se terminó el problema, es decir, se extirpan y se terminó. En nuestro hospital una de las especialidades es la cirugía de Mohs, que la mayoría lo que se encara para no sacar tanta piel se utiliza la cirugía de Mohs. Ahora bien, en el caso de los melanomas, no. En el caso del melanoma ya lleva una operación más importante porque hay que darle los márgenes necesarios y después ver si no están comprometidos o no los ganglios. Así por eso tenemos el más sencillo y el más complicado. Roxana, para ir cerrando esta nota, me gustaría tu mensaje final a quien nos está viendo del otro lado. Bueno, como mensaje final uno siempre tiene que decir que lo más importante de todo es la prevención. Si no hay prevención y si la gente no se cuida, y de hecho, bueno, esto que estamos haciendo, la fotoeducación, este programa, todo esto sirve para que la gente se concientice de que no es que uno quiera que no tomen sol o que no estén al sol. Uno puede disfrutar de la vida al aire libre, pero con los recaudos necesarios, sabiendo que puede traer ciertas complicaciones. Y lo más importante, como dije al principio, es visible, curable y prevenible. Entonces, yendo una vez por año a un dermatólogo que nos controle los lunares como corresponde de cuerpo entero, eso sería lo mejor. Siempre la prevención para cualquier tipo de cáncer va a ser lo mejor. Muchas gracias, doctora Roxana del Águila, directora general del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Y ustedes